presentar su ponencia. Buenas tardes con todos y gracias por la invitación. Ya la segunda charla de este año para compartir un poco de mis conocimientos. Vamos a ver el tema de primeros auxilios. Se está cargando el tema. Es un tema muy importante porque en las áreas que ustedes trabajan se pueden presentar este tipo de incidentes, ¿no? Y en los que nosotros tenemos que saber dar la atención debida para que las lesiones no se empeoren y dar la mejor atención a las personas. Vamos a ver ahora qué temas vamos a tocar. Es primeros auxilios en general, ¿no? Los principios básicos y qué normas debemos cumplir para actuar, reconocer los signos vitales y ver algunos tipos de lesiones que ustedes pueden evidenciar y tienen que saber manejar. Entonces, ¿qué es primeros auxilios? Tenemos que tener presente que los primeros auxilios es el conjunto de actividades que vamos a realizar, las diferentes técnicas que vamos a emplear para dar una atención inmediata al accidentado, hasta que llegue la asistencia médica, ¿no? Profesional. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad que la lesión que ha sufrido la persona no se empeore o que ésta de repente no pierda la vida. ¿Qué objetivos tiene los primeros auxilios? Los primeros auxilios básicamente es preservar la vida, limitar a que el trastorno se empeore, vamos a promover a que la persona se recupere, ¿no? del daño que haya sufrido, según la actividad que nosotros vamos a desarrollar, y vamos a disminuir el riesgo de que estas lesiones se comprometan más o se compliquen más. ¿Qué principios debemos tener presentes nosotros? Tenemos que saber que cuando se suscita un accidente, nosotros tenemos que activar el sistema de emergencia, ¿no? Y por ello debemos tener siempre grabado en nuestras mentes que tenemos que tener presente la palabra o la sigla paz, ¿no? Pero esta paz no de Z, sino con S. Paz porque la P significa proteger, y es protegernos nosotros para poder nosotros dar la debida atención y también proteger al accidentado, ¿no? Para que él no se vaya a complicar. La A es de avisar. Yo protejo, me protejo y protejo y luego tengo que avisar, o sea, activar algún sistema de emergencia. Por eso que es muy importante que ustedes en sus situaciones cuenten con los números de emergencia, los diferentes números de emergencia, tanto nacionales, de salud o los mismos servicios de ambulancias particulares. Porque tenemos que nosotros actuar todo en simultáneo, rápido. Yo activo el sistema y voy dando la atención hasta que llegue el apoyo profesional. Y la S, que es de socorrer. Yo protejo, activo el sistema de emergencia y socorro. En la parte de socorrer yo tengo que ya empezar a valorar el estado de la persona y empezar a darle la debida atención. Y es por eso que existen, entonces va a decir actuar en un momento. Voy a socorrer a una persona. Debo tranquilizar a la víctima. También debo calmarme yo para poder dirigir todo el evento. Voy a determinar qué tipo de lesión puede tener esta persona. Tengamos siempre presente que no siempre la persona que más grita, que más se queja, es la persona que está más grave, ¿no? Como ya anteriormente les había comentado a otro grupo, yo me puedo fracturar y alguien me moviliza y voy a gritar porque el dolor es intenso. Y de repente la persona que está a mi lado no habla, no grita, y sin embargo está con pérdida de conocimiento, y eso significa que es un estado más delicado. Por eso que tengan presente que no que el que más grita es la persona que está más grave. No deben movilizar al accidentado, salvo esté en algún lugar donde corra riesgo su vida, ¿no? Si el accidentado está sobre un líquido o un combustible derramado, obviamente yo sí tengo que movilizarlo con mucho cuidado hacia otra área donde no haya este combustible, ¿no? Porque se podría encender y se puede producir alguna quemadura. Pero si está en una zona donde está seguro, es preferible no movilizarlo.
También no hay que darle de comer ni de beber. Esto, por ejemplo, el claro ejemplo es de una persona que se desmaya y cuando empieza a despertar, no falta alguien que dice, hay que darle un poco de agua, ¿no? O piensan que se les bajó la glucosa y dile, denle de comer algo, denle algo dulce. Eviten, porque cuando alguien empieza a despertar, a veces no logra manejar bien su reflejo de deglución y eso significa que se puede aspirar. O sea, que el agua que usted le puedan dar, en vez de ir al estómago, se pueda ir hacia el pulmón y entonces yo voy a complicar más la situación de la persona. Y lo otro es evitar que haya pérdida de calor. Entonces, siempre tener a la mano algo para cubrir a la persona. Y entonces, aquí es un poco el resumen de cuando activo el sistema de emergencia. Recordemos la sigla PAS, proteger, protegerme yo para brindar la atención y proteger al accidentado. Avisar activando los sistemas de emergencia, sea el SAMU, a los bomberos que son el 106, el 116 o a cualquier servicio de ambulancia particular. Y luego de ello voy a socorrer. ¿Y qué voy a tomar en cuenta a la hora de socorrer? Tengo que reconocer los signos vitales que ahora más adelante les voy a explicar. Entre ellos es evaluar el estado de conciencia de la persona, la respiración y el pulso. Estas tres cosas son las cosas básicas que yo debo evaluar para determinar en qué estado se encuentra una persona accidentada, ¿no? Entonces recordemos que los primeros auxilios son las actividades o las técnicas que yo voy a ofrecer para permitir que el accidentado se recupere o apoyarlo hasta que llegue la asistencia médica y lo pueda transportar a un centro hospitalario, ¿no? Recordemos que los principios básicos de la atención nos va a permitir actuar para evitar mayores complicaciones y lo otro que siempre tienen que tener presente es la sigla PAS. Proteger, activar y socorrer. Ahora vamos a hablar sobre los signos vitales y cómo puedo reanimar a una persona o cómo debo reanimar a una persona hasta que lleguen los profesionales. Entonces, los signos vitales son 5, que en realidad en los centros en los que ustedes laboran difícilmente, tampoco no es no es indispensable que cuenten, por ejemplo, con un tensiómetro. Ahora sí, bueno, yo pudiera decir que un termómetro tampoco antes no era necesario, pero ahora con esta situación de pandemia todos los lugares tienen termómetros, pero el tensiómetro, por ejemplo, que es para valorar la presión arterial, no es indispensable que lo hayan en todos los lugares, pero hay signos que nos indican cuando las personas están con la presión baja. Entonces, ustedes lo que tienen que valorar, por ejemplo, es el ritmo cardíaco o pulso, comúnmente llamado pulso, la frecuencia respiratoria, entonces ustedes van a valorar cómo respira la persona. El otro signo vital que también se valora es la presión arterial, como lo decía, pero en otras situaciones, y la temperatura. En este último siglo se ha considerado un nuevo signo vital que se valoran en todos los centros hospitalarios, que es el dolor, porque el dolor, cuando es intenso, puede alterar la frecuencia respiratoria, la persona se pone taquicárdica, empieza a respirar muy seguido, y todo esto puede conllevarlo a otro tipo de problemas, ¿no? Entonces también se valora el dolor, y el dolor es fácil de valorar. Sí, hay una escala que se llama la escala de EVA, esa se valora. Usted le pregunta a la persona del 0 al 10 en cuánto está tu dolor, y entonces la persona más o menos le va a referir, ¿no? Es obvio que si yo paso de 6 hacia arriba y el dolor está de moderado a intenso, ¿no? ¿Por qué son importantes valorar los signos vitales? Porque los signos vitales van a constituir las principales señales de vida, ¿no? Si yo encuentro a una persona que no tiene pulso, lo probable es que esté en un paro cardíaco, o si ya pasó mucho tiempo después que yo lo he ubicado, es porque de repente ya falleció, ¿no? Igualmente la frecuencia respiratoria. ¿Qué puntos vamos a evaluar? El estado de conciencia, en donde yo me voy a acercar a la persona, lo voy a coger de los hombros y lo voy a tratar de despertar, ¿no? Voy a decirle buenas tardes, de repente moverlo un poco de los hombros, un poco enérgico, ¿no? Si yo no sé el nombre de la persona, simplemente señor, señora,
hablando con un tono bastante fuerte para ver si hay algún tipo de respuesta, ¿no? Lo otro que vamos a valorar es la respiración. Entonces, ¿yo qué voy a valorar en la persona? Voy a valorar porque nosotros como personal de salud sabemos que contamos con el reloj y tenemos que contar de 16 a 20 respiraciones por minuto, pero en el momento de las emergencias lo que más tenemos que valorar es si se mueve el tórax, ¿no? Si yo respiro, y ustedes pónganse la mano en el tórax y van a ver, ustedes van a sentir que el tórax se levanta y ¿no? Y se comprime. Eso es lo que tienen que valorar ustedes en el accidentado. Si yo veo que la persona respira, aunque no despierte, eso significa que está dentro de todo un estado en que no está en paro, ¿no? Y entonces lo que tengo que hacer es ponerlo de cúbito lateral. ¿Esto para qué? ¿Con qué finalidad? De que la persona no se vaya a aspirar, porque de repente la persona puede regurgitar, puede vomitar, y si yo lo tengo recostado con la mirada hacia arriba, este vómito se puede ir hacia los pulmones y voy a comprometerle más porque le puede producir una neumonía. Entonces, encuentran ustedes una persona inconsciente, pero que respira, en automático pónganlo de lateral, o sea, de costado, para facilitar que si por algún momento algo necesita eliminar, lo va a hacer hacia un lado, y lo otro que va a mejorar el pasaje del aire a través de la vía respiratoria, ¿no? Pero ¿qué hago yo si encuentro una persona que no me responde, que no respira y que no le encuentro pulso? Entonces estoy ante un paro cardiorrespiratorio. Y eso significa que yo tengo que empezar a reanimar a la persona. Entonces, tengo que hacerle compresiones torácicas, ¿no? Que es lo que se llama comúnmente masaje cardíaco, y también comprobar la vía respiratoria. Eso significa darle también respiración artificial. En otras situaciones, uno daba 30 masajes, o sea, 30 compresiones, y daba 2 respiraciones. Ante esta situación de pandemia, ya no se está dando respiraciones boca a boca porque nosotros no sabemos si el accidentado es un paciente positivo. Y entonces si yo me acerco a la vía respiratoria, es obvio que me puedo contagiar. Entonces, ahora en situación de pandemia, eso no se está realizando, ¿no? Hasta que lleguen el servicio de emergencia, que ellos se encuentran con unos resucitadores manuales que tienen una mascarita y que los ayudan con la respiración con ese dispositivo. Y entonces, ¿cómo debo hacer yo el masaje cardíaco? Como le decía, nosotros tenemos que dar, era 30 masajes, 2 respiraciones, pero en realidad en un minuto debemos dar más o menos 100 masajes cardíacos. Como ustedes ven en la imagen, del lado izquierdo, ven que la imagen, ahí están poniendo 2 dedos sobre el esternón. Eso quiere decir que ustedes van a medir. Ponen sus dedos en la parte final de este hueso y sobre hacia arriba, ustedes recién van a apoyar el talón de la mano, porque esta es la que va a dar la fuerza para hacer las compresiones. Entonces yo ubico los 2 centímetros, pongo la parte de la base de mi mano con mi otra mano, o hago esto, ¿no? Entrelazo los dedos fuertemente, algunos no pueden. Eso lo otro es comprimir y sujetar a una mano, pero siempre es una mano sobre otra porque es la forma de darle más fuerza a la compresión. Entonces ahí empiezo a comprimir. ¿Qué otro detalle hay que tener presente en la compresión? Es que mis brazos, como ustedes ven en la imagen del lado derecho del muñequito, los codos nunca deben doblarse. El brazo siempre tiene que estar extendido a la hora que yo doy masaje, porque si yo doblo el brazo, la fuerza que estoy aplicando desde mi mano se pierde en el codo y no va a comprimir, no va a ver, porque lo que yo hago es comprimir hacia adelante, ¿no? Que la fuerza de mis hombros vaya hacia los brazos y con ello comprimo el tórax. Si yo doblo los codos, la fuerza se pierde aquí, no es la misma. Entonces, nunca doblen los brazos cuando estén dando masaje, porque si no, no comprimo y no voy a hacer que el masaje llegue hacia el corazón. Y ustedes dirán, ¿por qué ahora entonces cómo hacen con las personas si no le doy oxígeno, no le doy respiración? Cuando nosotros estamos en una situación de paro, la circulación en general se hace más lenta, pero ya antes del evento la persona había estado respirando, o sea que todavía en su sistema circulatorio, en su aparato circulatorio todavía hay oxígeno, ¿no? En sangre, en la hemoglobina. Entonces todavía cuenta con oxígeno para que vaya irrigando las células, los órganos vitales como es el cerebro, el corazón y el pulmón, ¿no? Por eso que nosotros tenemos que procurar que dar los masajes
a cierta velocidad que más o menos sea de 100 por minuto para asegurar que la sangre está circulando y que los órganos vitales no se dejan de irrigar. La vía aérea. ¿Cómo voy a permeabilizar? ¿No? Asegurar, ahora sobre todo en esta situación en que yo no puedo dar respiración boca a boca, entonces asegúrense, como ven ustedes en la imagen, de extender el cuello, ¿no? Como la ven en la imagen superior, extienden el cuello, apoyan dos dedos en el mentón y levantan la cabeza y con la otra mano la apoyan en la frente hacia atrás. Entonces, eso va a permitir que la vía aérea se alinee y va a permitir que el aire pase con más facilidad. Pero hay cosas que uno tiene que aprovechar en estos cortos segundos de hacer esta acción. Primero es como ven, levanto así y voy mirando si a la hora que yo permeabilizo se eleva el tórax, ¿no? Si la persona empieza a respirar, pues de repente estuvo doblado y no lo dejaba respirar. Lo otro es que también puedo observar si tiene algún objeto en la boca, dentro de la boca, que de repente lo está obstruyendo y no lo deja respirar. Entonces yo observo, y si yo observo que tiene algún objeto, lo que tenemos que procurar es retirar el objeto, porque eso debe ser lo que está obstruyendo que la persona respire, ¿no? Eso es en el caso de los pacientes que se atragantan, sobre todo. Y no olviden activar el sistema de emergencias para que pueda llegar con el tiempo más corto posible, ¿no? ¿Qué debo hacer? O muchos dirán, ¿y cuánto tiempo voy a estar haciendo yo la reanimación? Sobre todo si estoy solo, ¿no? Porque si tengo a otra persona, nos podemos ir turnando, ¿no? Doy 5 minutos masaje o 10 minutos, porque eso cansa porque hacen fuerza. Entonces, si somos dos personas, se van turnando, ¿ya? Tú 5 minutos, yo 5 minutos, o 10 minutos, lo que van tolerando. Pero se van turnando, porque si yo me canso, ya no hago el masaje debido, porque ya estoy agotado y la fuerza no es la misma. Pero si yo estoy solo, ¿cuándo voy a dejar de hacer un masaje cardíaco? Si veo que la persona o la víctima empieza a recuperarse, empieza a tener movimiento, empieza a respirar, eso significa que ya hubo recuperación, y lo que voy a hacer es ponerlo de lateral, como ustedes ven en la imagen superior, hasta que llegue el equipo de respuesta rápida, ¿no? Esas son las situaciones en las que yo voy a dejar de reanimar, en que la víctima se recupere, en que llegue el sistema de emergencia, del sistema de soporte que llamamos nosotros, que son los servicios de ambulancia, o cuando yo ya me agoté. Si yo ya me agoté, lamentablemente voy a tener que dejar de hacer la reanimación, porque por más que yo intente, si yo estoy agotado, la fuerza, me voy a seguir agotando más y mis masajes no van a ser igual de efectivos, porque ya no estoy aplicando la misma fuerza hacia el tórax, ¿no? Estoy más bien perdiendo energía. Así que recordemos que los signos vitales son importantes porque son señales de vida, ¿no? Son las señales de vida con las que nosotros contamos y lo que nos van a indicar si la persona está viva o está muerta, y si debo o no reanimar a la persona, solamente esperar a que despierte, ¿no? Porque son diferentes situaciones en las que yo puedo encontrar a una persona con pérdida de conocimiento. Y lo otro es que tengamos presente que cada segundo cuenta en una reanimación, porque conforme pasan los segundos, y yo no permito que llegue sangre al cerebro, que es el órgano que más se lesiona y que tiene más daño irreversible, más daño voy a producir, ¿no? Por eso acá habrán escuchado, después de 3 minutos o de 5 minutos, ya debo esperar que si esa persona sale del paro, probablemente tenga alguna lesión cerebral. Ahora vamos a ver con qué tipo de lesiones nos podemos encontrar. Una de las cosas que yo puedo ver en mis momentos de trabajo, en el área en que me encuentre, es que una persona pierde el conocimiento, ¿no? Esta pérdida de conocimiento puede ser por 3 situaciones principales: o la hipotimia, o los famosos desmayos, que el paciente entra en coma, o pacientes que son epilépticos y que sufren las crisis de convulsión, ¿no? Porque la epilepsia es una enfermedad.
pero la convulsión es el momento agudo en que la persona pierde conocimiento y empieza con sus movimientos involuntarios enérgicos. Y en esto tenemos que determinar también la pérdida de conciencia, cuán profunda puede ser o cuán superficial puede ser. Y entonces, cuando esta pérdida de conocimiento o de conciencia es superficial o dura muy pocos minutos, a eso se le llama lipotimia, ¿no? Porque la persona se desvanece, esperamos unos cuantos minutos y la persona empieza a despertar. En cambio, cuando estamos ante el coma, es un tiempo más prolongado y que probablemente ustedes terminen trasladando a la persona y no sepan si recuperó o no la conciencia. Entonces, la lipotimia, como les decía, dura un periodo más corto. Esto se da porque disminuye el flujo cerebral, ¿no? La sangre no llega bien hacia el cerebro y esto puede ser por diferentes motivos. Las causas tensionales o emociones muy intensas, como el miedo, el dolor, o porque la persona hizo ejercicios excesivos y se deshidrató, ¿no? Porque estuvo de pie mucho tiempo, y peor si es en época de calor. Ya alguna vez hemos escuchado a estos chicos cuando empiezan el colegio y los tenían en el patio formados por más de una hora y encima en verano, y que perdían el conocimiento, se pensaban a desmayar porque sumado a ello iban sin desayuno. Lo otro es que a la persona se le pueda bajar la presión, y esto podemos verlo en los pacientes que son hipertensos y que de repente tomó la pastilla o de repente tomó más dosis y la presión se le baja y se pueden desmayar, ¿no? Entonces las personas, la otra característica de la hipotimia es que la persona cuando va a desmayarse, a muchos de ellos tienen la sensación previa, ¿no? Te avisan, ay, me siento mareado, siento que las piernas no me responden, ¿no? Y ustedes ven que empiezan a desvanecerse y empezar a caerse, ¿no? Por lo general, porque también hay desmayos que son de golpe, ¿no? Pero algunos te avisan. Entonces, lo único que uno tiene que hacer es darles apoyo para que no se haya una lesión mayor. ¿Y qué debo hacer? Como ustedes ven en la imagen, lo que yo tengo que hacer es buscar que la persona esté ubicada en una zona ventilada, ¿no? Si hay muchas personas, pedir siempre que se alejen para que pueda correr aire libremente en el ambiente, aflojarle la ropa si es que la lleva muy apretada, y lo que tengo que asegurar es que mejore, porque la persona que hace lipotimia es porque la sangre no llega bien a su cerebro. Entonces la única forma de asegurarme que esto se recupere es elevándole las piernas. Como ustedes ven, pueden hacer uso de una banca o de una silla y ahí tienen las formas en las que pueden utilizar, ¿no? Miren qué práctico es utilizar una silla invertida y hacer que las piernas estén más elevadas que la cabeza, ¿no? Siempre las piernas deben estar en un nivel más alto para que la sangre retorne y se vaya hacia el cerebro. Para que la persona empiece a despertar, igualmente tenemos que activar el sistema de emergencias para que lleguen a valorar a la persona y la puedan trasladar a algún centro médico para su evaluación posterior. El coma, como les decía, era una situación de pérdida de conocimiento más prolongada. Son diferentes situaciones en las que yo puedo ver a un paciente en coma o porque sufrió un golpe muy fuerte, ¿no? O de repente estuvo caminando, corriendo, se resbaló, se cayó de cabeza y se golpeó en la cabeza. También en los pacientes que han tenido ingesta de alcohol muy grande, si la persona de repente estamos ante un incendio, ante humo y respiró mucho humo, mucho anhidrido, también pueden entrar en coma. Otros pacientes que tienen problemas hepáticos como la cirrosis también entran en coma. Los diabéticos, cuando tienen las glucosas muy alta, muy baja, también entran en situación de coma, y los pacientes con epilepsia, ¿no? Lo que hay que valorar ahí es que tan intenso sea, porque cuando la inconsciencia es muy, muy intensa, la persona inclusive puede dejar también de respirar. ¿Y cómo debo actuar? Igual, como les decía, aflojamos la ropa, procuramos cubrir un poco a la persona para que no tenga pérdida de calor, y si ustedes ven que respira, lo colocamos de cúbito lateral para asegurar la vía aérea y que no se vaya a aspirar. Pero si la persona no responde, yo no le encuentro pulso, veo que no respira, entonces tengo que hacer la reanimación cardiopulmonar hasta que llegue el sistema de emergencia.
En el caso de la epilepsia, como le decía, la persona en el momento de la crisis pierde la conciencia, ¿no? Empieza con sus movimientos involuntarios que nosotros no podemos limitarlo, es solamente observar y evitar que se lesione más. Eso quiere decir proteger que la cabeza no se golpee más y que si yo puedo introducir algo no rígido en la boca para que no se vaya a morder la lengua, porque la lengua es un órgano muy irritado y si la persona se muerde, la contractura muscular es tan intensa que puede llegar a partirse la lengua y no se imaginan la hemorragia que pueden tener. Entonces, por favor, evitemos ponerle alguna cuchara, como se escuchaba antes, poner nada de metal, porque lo que va a producir es, como es muy rígido, si la persona comprime mucho la mandíbula, es más, puedo provocarle una fractura, ¿no? Porque estoy haciendo una palanca aquí. Lo único que debemos procurar es introducir algo blando. Puede ser alguna franela, algún trapo, alguna esponja, ¿no? Pero nada que sea rígido, mucho menos de metal. Como ya les decía, proteger la cabeza, proteger la boca. Lo otro es que si yo le pongo algo que no sea muy profundo, también voy a procurar que esté la boca un poco abierta y que la persona también asegurarle un poco que ventile bien. Y luego de que pase el evento de los movimientos involuntarios, ponerlo en decúbito lateral, como ustedes ven en la imagen, hasta que llegue el sistema de emergencia y así me aseguro que la persona ventile bien y no se vaya a aspirar. Obstrucción de la vía aérea, que es otra de las cosas con las que nos podemos encontrar, inclusive en nuestros domicilios, algún sitio donde salimos, ¿no? El famoso atragantamiento, que alguien se atoró con algo, ¿no? Siempre hemos podido ver eso. ¿Y cómo lo podemos detectar? Es porque la persona empieza a cogerse el cuello, ¿no? En signo de que está atorado y que no puede respirar y que siente algo aquí, ¿no? ¿Y qué debo hacer primero yo? Como ustedes ven en la imagen, darle unos golpes en la espalda para ver si así logro que la persona expulse el objeto, ¿no? Lo que pueda estar obstruyendo la vía aérea. Las vías aéreas se pueden obstruir o porque me atraganto, o por ejemplo porque me estoy ahogando y se está entrando el líquido hacia mis vías respiratorias, hacia mis pulmones, o cuando hay electrocución porque cuando uno sufre una descarga eléctrica, a veces no se evidencia hacia afuera, pero los órganos sí se pueden quemar por dentro y la vía, los bronquios se empiezan a cerrar, ¿no? Inclusive la tráquea se empieza a inflamar y todo se empieza a cerrar. ¿Qué debo tener presente yo ante una situación de atragantamiento? Por ejemplo, es la famosa maniobra de Heimlich, ¿no? Grábense este nombre y pueden buscarlo en el YouTube para que vean el video. Pero es una maniobra que yo debo aprenderla y tenerla muy presente, inclusive es muy útil en nuestros hogares o que estamos en una reunión familiar o de amigos y alguien por ahí se atragantó y yo puedo salvarle la vida a la persona haciendo esta maniobra que no es nada complicada. La maniobra de Heimlich, yo veo a la persona que está aquí cogiéndose, que está, ¿no? Que se ha atorado, de pronto te estás atorando, sí, ¿no? Entonces, primero, darle las palmadas, como ven en la primera imagen, y si no logro que la persona elimine o expulse, lo que hago es pararme detrás de la persona, pongo mis manos, ¿no? Paso mis manos hacia adelante, buscando la boca del estómago, voy a poner mi mano más dominante primero y con la otra voy a hacer eso. Y lo que voy a hacer es la maniobra hacia adentro, ¿no? Voy a hacer presión. Siempre nos dicen que es como que yo hago la J, pero uno escribe la J así. Pero aquí es hacer la J inversa, empezar desde abajo hacia arriba, ¿no? Hago esto, pero con fuerza, hacia adentro, para que la presión que yo ejerzo desde abajo haga que expulse la persona lo que le esté obstruyendo la vía aérea, ¿no? Esa es una maniobra fácil de hacer y que todos debemos aprender a manejar. Es muy útil, muy útil. Ahora vamos a ver en cuanto a hemorragias, que son situaciones que también nosotros con alguna frecuencia podemos ver. Recordemos que hay hemorragias con poquito de sangrado, de repente, como ejemplo, puedo decirme, ya me raspé y veo un poquito de sangre. ¿Eso por qué? Porque solo se dañó los capilares, o sea, la vena más chiquitita que tenemos nosotros.
Podemos tener hemorragias venosas donde yo voy a ver, me corto y sale sangre, pero como quien dice que llora, ¿no? Que no sale con mucha fuerza. Pero también podemos ver personas que pueden tener hemorragias arteriales. ¿Y esto cómo lo voy a diferenciar? Es que cuando uno se corta la arteria, la sangre sale a borbotón y ustedes van a ver que sale como que pulsara, ¿no? Como que si botara. Y esa es la hemorragia más peligrosa, porque como sale con fuerza, la pérdida de sangre va a ser mayor, ¿no? Y a veces no podemos controlar. También hay situaciones en las que hay hemorragias internas, por ejemplo, los pacientes cirróticos hacen las famosas varices esofágicas, o sea, nosotros no lo vemos, pero ellos desarrollan varices a lo largo de su esófago, así como se observan en las piernas, igualito le salen en el esófago. Entonces, estas varices también se revientan, y entonces la persona empieza a sangrar hacia adentro y en algún momento, ¿qué hacen? Vomitan y lo que sale es sangre. Y ese es otro tipo de hemorragia que también debe ser atendida porque también son hemorragias masivas. Entonces, si yo me estoy ante una hemorragia que yo estoy evidenciando, por ejemplo, una herida, lo que tengo que hacer es tranquilizar a la persona, procurar de facilitarme material para poder atenderlo, y lo que tengo que hacer es comprimir. Si tengo la herida en una zona de alguna extremidad, lo que hago es poner la extremidad en alto, ¿no? Para que la sangre no llegue con fuerza y hacerle compresión, ¿no? Apretar la zona de la herida para procurar que ésta deje de sangrar. Otro claro ejemplo de hemorragias y que a veces nos encontramos es las hemorragias nasales, ¿no? ¿Y cuántas veces no hemos visto? Sí, le está sangrando la nariz, sí, levántale la cabeza, como ustedes ven donde está la X, apriétale la nariz y ponle la cabeza hacia atrás. Suponemos o suponían que era para que la sangre no siga saliendo, pero la sangre igual sale. Uno dice que ya no sigue saliendo porque no la ve hacia afuera, pero ¿por qué no sale hacia afuera? Porque cuando yo hago esto, toda la sangre se va hacia atrás y si uno no logra manejarlo bien, en vez de que la sangre a la hora que yo quiero deglutir no se vaya al estómago y se puede ir a los pulmones, ¿no? Es difícil. Ustedes tomen un trago de agua y, llévense un trago de agua a la boca, intenten pasar ese traguito de agua con la cabeza hacia atrás. Sumamente difícil y con el riesgo de que se pueda ir al pulmón. Entonces, de hoy en adelante, lección aprendida. Ven sangrar a una persona con la nariz, es apretarle la nariz y ponerle la cabeza hacia adelante para que la sangre siga, ¿no? Aprieta un tiempo, 2-3 minutos, suelto para evaluar si ya paró el sangrado, y lo otro es que si la persona empieza a acumular sangre, lo empezará a botar por la boca, sin tener el riesgo de que esta sangre se vaya a los pulmones. En caso de las hemorragias internas, como le decía, que lo vamos a evidenciar si la persona vomita sangre, es igual. Aflojarle la ropa, activar el sistema de emergencias, hasta que ellos lleguen a atender a la persona. Esta persona sí, por el sangrado que puede ser masivo, pueden tener pérdida de conocimiento, se les puede bajar la presión. Entonces igual, si la persona sigue respirando, lo tengo que poner de lateral para que no se vaya a aspirar con esta sangre, y también permitirle que respire mejor, ¿no? Y aflojarle la ropa para que esta no le esté comprimiendo. Pero si el apoyo sanitario demora y la persona puede llegar, se le baja mucho la presión, puede llegar a hacer un paro, entonces empiezo a reanimar a la persona. Heridas. También me puedo encontrar con heridas, ¿no? Heridas leves, heridas profundas, heridas no muy profundas. ¿Y qué es lo importante de ello? ¿Cómo voy a...? Lo que yo tengo que hacer, antes hemos acostumbrado a que ves una herida y échale crema. Ahora ya no se estila y ahora hay infinidad de cremas para diferentes etapas de las heridas. Entonces, en la hora de la emergencia, lo que yo tengo que hacer es calzarme guantes para asegurarme de ello también, porque tenemos que protegernos de no contaminarnos de otras cosas, ¿no? Y tampoco de contaminar la herida de la persona. Lavarme las manos, calzarme guantes y tener siempre gasas a la mano y agua, suero o agua oxigenada para hacer la limpieza. Si no cuento con eso, con agua limpia, ¿no? Limpiar bien toda la zona, ponerle gasas, vendarlo, si es que la zona me lo permite, o fijar la gasa con esparadrapo y trasladar a la persona a cualquier centro hospitalario.
Pero importante es contar con guantes porque nosotros no sabemos si la persona tiene alguna enfermedad contagiosa, ¿no? Entonces tenemos que evitar contagiarnos. También tenemos que, como decía al inicio, la letra paz es protegerme yo también, ¿no? En cuanto a heridas graves, es lo mismo, es limpiar la zona, vendarla. Si la herida sangra mucho, tengo que ponerle venda, vendarlo y hacerle compresión, o sea, ponerle con fuerza para hacer compresión en la zona y lo más antes posible trasladar a la persona. Y en cuanto a quemaduras, las quemaduras son un tipo de lesiones comunes de diferentes etapas. Normalmente conocíamos 3 tipos de quemaduras. Les contaré que ahora existen categorías de 4 quemaduras, 4 tipos de quemaduras. Las quemaduras de primer grado, que son las que uno ve la piel roja, así cuando uno se va a la playa y regresa toda rojita, eso es quemadura de primer grado. Cuando ya la quemadura empiezan a formarse ampollas, las llamo quemaduras de segundo grado. Y la de tercer grado es cuando ya la piel se ha salido y yo ya puedo estar observando la grasita, ¿no? O la dermis, y yo puedo ver hasta el músculo. Y se considera la quemadura de cuarto grado cuando la quemadura es tan profunda que ya puedo ver hasta el hueso. Podemos encontrar ese tipo de quemaduras cuando son las quemaduras muy intensas. ¿Y qué debo hacer? Primero, protegerme yo. Si el incendio se está desarrollando donde yo estoy, primero me debo proteger yo para poder dar la atención debida. Tengo que socorrer a las personas y ubicarlas en un lugar que esté bien ventilado, donde no corran ningún tipo de riesgo. Debo de apagar las llamas. Eso significa que tengo que echarles agua, pero por favor, las aguas, tanto en los pacientes quemados como a la hora que yo debo curar las heridas, las aguas no debo echarlas a presión. Siempre como caiga del caño, si tengo algún objeto, lo debo echar sin ponerlo de muy alto, porque si no puedo lesionar más la piel. En quemaduras tengo que procurar retirar la ropa que tienen, pero si ya la ropa está pegada al cuerpo, eviten sacarlo porque más bien podemos aumentar más la lesión. Lo otro es quitarle algún artículo que pueda tener como relojes, cadenas, también en lo posible tratar de retirarlos porque ellos, como son metal, guardan calor y siguen quemando la piel, ¿no? Echar agua fría, cubrir igual las lesiones hasta poder trasladar a la persona. Estas personas se deshidratan mucho. En las quemaduras leves, igual, le aplico frío con agua fría, no helada, por favor, porque el hielo también produce quemaduras. Entonces, el agua que voy a usar es agua de tiempo, ¿no? Aplico frío, le pongo gasitas y, por ejemplo, en las insolaciones de las diferentes cremas que podemos encontrar tipo gel para las quemaduras, ¿no? O algún ungüento, pero en las quemaduras ya de ampollas, eso sí tiene que ser manejadas por algún especialista. Y por favor, si ven una persona con ampollas, no se las reviente. No se las reviente, porque lo que voy a hacer es exponer más la zona, ¿no? Las ampollas no se deben reventar. Ellas solas se absorben o solas se van reventando, pero después que ya han formado por dentro una protección. Pero yo en el momento no debo reventarlas, porque voy a exponer más la zona a que se pueda infectar, ¿no? Y en vez de procurar de ayudar a la persona, a la víctima, lo que voy a hacer es complicarle más, porque aparte de la quemadura, le estoy provocando una infección, ¿no? Y en cuanto a quemaduras graves, como le decía que la lesión es más grande, igual, aplicar agua fría para romper la cadena de calor con las personas y vuelvo a insistir, agua fría, no agua helada. Cubrirlas con gasa, vendarlos si es que cuento con vendas, igual transportarlo a algún centro hospitalario. ¿No? En el caso de las quemaduras leves, poco para recordar, es igual, lavar, como ven ustedes, que caiga el chorro de agua, pero que no sea enérgico, porque si no va a lesionar más la piel. Le pongo unas gasas, lo vendo y trasladarlo a un centro hospitalario para que sea evaluado por un especialista, ¿no? Esto es importante. También podemos encontrarnos con quemaduras por inhalación.
No es muy frecuente, pero sí se puede observar. Y como ustedes ven en la imagen, y les comentaba hace un momento cuando hablábamos de las quemaduras la obstrucción de la vía aérea por electrocución, también podemos ver en caso de los incendios o de quemaduras químicas, este tipo de lesiones en el esófago, como en la tráquea, perdón, como ven en la imagen, ¿no? Uno dice, ay, el humo, eso no, no produce quemadura porque aparentemente en el cuerpo no le ven nada, pero como uno respira, toda la vía respiratoria se quema. Entonces, estas personas que han inhalado y empiezan a toser o a referir que les falta el aire, tienen que de inmediato ser trasladados, porque lo probable es que se esté produciendo una quemadura, como ustedes ven en la tráquea. La tráquea lo que hace, al sufrir una lesión, se inflama. Y eso quiere decir que el edema va disminuyendo el lumen de la tráquea, eso no, por donde pasa el aire, y la persona en algún momento no va a poder respirar. Y entonces, por eso es importante que los que han inhalado humo o algún tipo de gas deben ser trasladados para ser manejados en un hospital, porque lo probable es que van a necesitar que los intuben y los ayuden con un respirador hasta que esta situación se logre mejorar. Si ustedes a alguna persona le cae Eh, Buenas tardes, la doctora Francis estaba terminando con la charla y voy a, en todo caso, creo que ha tenido alguna dificultad con su señal, que así anda la señal últimamente. En todo caso, yo voy a continuar ya con lo que nos corresponde y lo que más bien les pido a todos los presentes, que es un buen número de personas que están hoy día apreciando la videoconferencia, es que vayan pensando en las preguntas que le van a plantear a la doctora Francis Castro para el momento en que ella pueda recuperar la señal. No, yo también les voy a presentar en algún momento una encuesta rápida, una encuesta online para que ustedes, para que puedan tener la certeza que han estado bastante atentos con esta charla tan interesante desarrollada por la doctora Francis Castro. Y para continuar además con este tema de la seguridad, y no solamente ya la seguridad en cuanto a los primeros auxilios, vamos a trabajar lo que ya es rutina dentro de nuestras actividades cotidianas en Petroperú, que es el protocolo de atención al cliente dentro de este nuevo escenario de la pandemia, dentro de los protocolos de seguridad que Petroperú ha establecido para un mejor servicio a nuestros clientes. Y vamos entonces voy a compartirles una presentación de lo que es lo que queremos nosotros desarrollar, lo que queremos hacer dentro del servicio al cliente, pero en función de los nuevos protocolos, en función de las nuevas, uh, esta nueva forma de convivencia que se le ha llamado, con la finalidad de estar todos alineados a que tenemos que tener muy claramente establecido que dar servicio a los clientes significa también, desde nuestro punto de vista, trabajar todo aquello que implique limpieza de manos, aquello que implique lo que signifique estar y recibir al cliente con los protocolos correspondientes. Entonces, presentarle los protocolos sobre la atención al cliente, como diríamos, dentro del modo COVID, dentro de los modos de protocolo de atención, dentro de los niveles de seguridad que hoy día establecemos, con la finalidad de que nuestros clientes sientan que están muy seguros al ingresar a nuestra estación de servicio. Sí, me comenta la profesora Francis que ya justo estaba en el PT final, y más bien le ruego que esté con nosotros para que absuelva las preguntas que quisieran hacernos ustedes. Y que dentro del panel, en una parte en donde dice preguntas y respuestas, por favor, me gustaría que nos vayan haciendo saber cuáles son esas consultas que ustedes quieren hacer relacionadas con estos temas de primeros auxilios, con
Por ejemplo, la presencia de gente que le da convulsiones de epilepsia, cuando tengan un coma, cuando tengan un desmayo, y a veces puede pasarles en estas situaciones de servicio, y la pregunta es, ¿qué hago en ese momento? ¿Qué hago? ¿Grito? ¿Llamo a alguien? Eso es lo que vamos a abordar entonces en esos momentos. Gracias, Francis. Yo sé que estabas en la última diapositiva, así es que, como se fue la señal anda, ya sabemos, complicada en todas partes, así es que estamos entrando ahora a las recomendaciones de los protocolos de seguridad y servicio al cliente. Y lo que vamos a ver rápidamente es las recomendaciones sanitarias dentro de esta nueva forma de convivencia. Paso a paso al protocolo de atención al cliente que Petroperú ha establecido, cuidado personal durante el trabajo, lo que es las técnicas de limpieza y desinfección. Para esto, y creo que vamos a hacer algo reiterativo, pero el virus se propaga por la vía oral, cuando hablamos, estornudamos, tosemos, por la vía nasal y por la vía también de los ojos. Son pequeñas gotículas que al ser inhaladas por las personas, y justo yo estoy ahora en la casa de mi hermana y ella es enfermera, dice, le digo, pero en algún momento he escuchado de que, no sé, al ingerirlo podría no causar lesión, de que el problema no está en ingerirlo, sino en que se vaya a los pulmones y se aloje en los pulmones. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque si uno está cerca de una persona que tiene la enfermedad y ha tosido o ha estornudado, y esto se ha alojado en un pasamanos, se ha alojado, por ejemplo, en el celular, es uno de los transmisores, uno de los distribuidores más activos de de este tipo de contagios. Hay que tener muy, muy en cuenta que esto es lo que no debemos hacer. Entonces, el virus ingresa a nuestro organismo cuando nos tocamos ojos, nariz o boca y no nos hemos lavado correctamente las manos. De manera que eso tenemos que tener siempre bien en consideración. ¿Qué hacer entonces para evitar los contagios? Siempre hay que tener en cuenta que si sabemos o tenemos la certeza o la sospecha de que hay gente que está enferma, es preferible, aun cuando podamos ser excesivamente celosos, mejor no acercarnos, mejor no estar en contacto con estas personas. Creo que eso es un sistema de seguridad que nosotros debemos tener y debemos desarrollar con la finalidad de que no nos expongamos, y al exponernos nosotros podemos estar exponiendo a la gente que está con nosotros. Evitar, ya lo dije, evitar tocarse ojos, nariz, boca, si no nos hemos lavado eficientemente las manos. Cubrirnos la boca y la nariz al estornudar, ya sabemos cómo es la forma de hacerlo. No a veces decir, achú, no, pues así no funciona, tiene que ser bien cubierta la zona en la que uno estamos estornudando. Y si tenemos una servilleta, si tenemos un tisú, hacerlo ahí y luego desecharlo, pero no, tampoco le digo, por favor, no lo tiren a la calle. Busquen un sitio donde desecharlo de manera correcta, de manera higiénica, ¿no? En caso de que haya algún síntoma, fiebre, tos, dificultades respiratorias, yo creo que lo principal es llamar a un médico. No se recomienda ahí que tomes tal o cual cosa. Creo que ese es un error. A mí me hizo bien eso, a mí me hizo bien esto otro, a mí me cayó bien esto. No todos los organismos son iguales. Cada uno reacciona diferente ante diferentes inputs, ante diferentes medicinas. Entonces, de repente alguien es alérgico no sé, al paracetamol, alguien puede ser alérgico a, a la medicina. A mí me hizo bien ocularles. No, acudan a un médico, acudan a un especialista de la salud, y sobre todo si han venido del extranjero, han venido de zonas altamente contaminadas, es decir, saben que vengo de tal zona, con la finalidad de evitar que uno esté expuesto y exponiendo además a otras personas a que se puedan contagiar en caso de que estemos contagiados. Desinfectar calzado, ¿no? El calzado, desinfectar los equipos de protección personal, antes de ingresar a las áreas comunes. Para eso es Petroperú, y como han visto en el video de seguridad, ha establecido los pediluvios, ha establecido el alcohol en gel y una serie de mecanismos con la finalidad de preservar todo este tema de seguridad. Siempre hay que tener en consideración que hay que estar muy, muy atentos a las capacitaciones y charlas de seguridad, porque si no estamos atentos, si tenemos, por ejemplo, medios impresos, si tenemos un banner en la estación de servicios, lo que hay que hacer es ponerlo en un lugar visible. No lo tengan en el almacén, sé que no lo hacen, pero siempre recomiendo, si se les da un banner, si tienen algún medio digital o algún medio impreso con el cual puedan ayudar a la sensibilización
a los conductores háganlo. Sobre todo, a los conductores hay que recomendarles siempre que hay que seguir las reglas de seguridad COVID, porque a veces el conductor siente que es inmune, el conductor siente que no le va a pasar nada, pero creo que de las buenas formas que siempre hemos establecido a través de los protocolos de atención al cliente, podemos llegar de mejor manera a nuestros clientes. ¿Y cuáles son los protocolos sanitarios de atención al cliente? Ingresar al servicio uniformado y bañado, mantener uñas recortadas, mantener distancia reglamentaria, emplear guantes si fuera el caso, si está dentro de los protocolos de cada estación de servicio, mantener el cabello cubierto con el gorro, emplear el visor facial o los lentes si fuera el caso, igualmente dentro de los protocolos que cada estación de servicio haya establecido. De preferencia mantener una ruta de trabajo para en caso de que hubiese una posible contaminación, no estemos difundiendo, no estemos distribuyendo eso en diferentes zonas. Y evitar usar el celular. Sé que esto es a veces cuando yo lo menciono, como que algunos dicen, no, pero es que yo no puedo vivir sin celular. Sí se puede. Y yo les recomendaría que si ustedes están atendiendo, eviten estar usando el celular porque están seguramente contaminándolos, de repente no por ustedes, sino por el mismo ambiente en el que puedan estar. Entonces, como recomendaciones, reduzcan en lo posible el uso de aretes, sortijas, no, mi cuerito, 40 cueritos, no, cueritas no, cueritos no, porque todo eso puede ser un gran agente transmisor. Ojo, puede ser un gran agente transmisor. Mantenga siempre el contacto visual con el cliente, respetando las distancias que sabemos que es de 1,5 metros, de lo que hemos establecido dentro de los protocolos nuestros. Y no olviden prepararse en primeros auxilios, que la profesora Francis Castro ya nos lo ha hecho saber, con la finalidad de que estemos frente a cualquier situación que pudiese acontecer en nuestra estación de servicio. Hay que tomar acciones en caso de que presente algún cuadro de crisis y estudiar los protocolos cuando uno lo tiene bajo su acción, bajo su recomendación. Y en cuanto a la limpieza y desinfección ya de las áreas de una estación de servicio, no se debe desempolvar en seco, lo único que estamos haciendo es levantando, ¿no?, todos los ácaros y todas las bacterias que pudiesen estar en el piso. Hay que hacerlo de manera que pueda hacerse con algún trapo húmedo o hacerlo de manera suave, no tirar la escoba de manera tan rápida que estemos generando un problema más bien de mayor contaminación. Limpiar es retirar la suciedad, no es simplemente arrinconarla y ponerla en otro lado. Eso no significa limpiar. Desinfectar es retirar de forma microscópica virus, bacterias, hongos. Y siempre hay que tener en consideración, siempre hay que hacer un paneo, dónde es la zona de más alto tránsito, con la finalidad de prever que esas zonas deberían ser las más analizadas, las más estudiadas y las más limpiadas. Ahí tenemos que trabajar de manera muy, muy frecuente. Y si los equipos de protección personal, los equipos de limpieza, uno lo ve que ya están deteriorados, hay que hacer que se cambien, porque también están sujetos a cualquier tipo de contaminación con el uso excesivo. No estoy diciendo que a la primera tenga que cambiarlo, pero sí lo que siempre recomiendo es que cuando ustedes vean que ya tiene algún tipo de desgaste propio de la actividad, promuevan que los que sean cambiados. Recuerda que si tú te cuidas, también estás cuidando tu trabajo y estás cuidando a tu familia. Ese es un elemento importante que siempre debemos de considerar. ¿Y por qué es importante todo lo que decimos? Porque en Petroperú se brinda un servicio a clientes a nivel nacional. No estamos solamente focalizados en una u otra región, estamos a nivel nacional. Estamos desde Tumbes hasta Tacna, desde Lima hasta el oriente, hasta la zona más alejada de la selva. Por lo tanto, lo que hacemos nosotros es para todo el país. Y el cliente espera de nosotros una alta calidad de servicio. Y en Petroperú, como hemos visto en el video de seguridad, estamos altamente comprometidos con la seguridad para la salud. Ese es un tema que a nosotros nos interesa reforzar, a nosotros nos interesa trabajar muchísimo. Y con el cliente, que es nuestro objetivo principal, nuestro objetivo central. Por eso recordamos en este rápido recuento cuáles son los pasos del servicio al cliente. El primero es la imagen. Una buena imagen, ¿qué cosa genera? Permite ganarnos la confianza del cliente. Al tener la seguridad los clientes de que los estamos recibiendo como ellos esperan ser recibidos. Y además es una muestra de respeto. ¿Se imaginan ustedes estar todo mal
vestidos, todo mal, digamos, muy desordenados, y el cliente dice, yo acá no entro, esta no es un lugar donde yo debo entrar. Entonces, primer paso, buena imagen que permite ganarnos la confianza del cliente y una muestra de respeto a nuestros clientes al mismo tiempo. Hay que estar, sobre todo ustedes que están en la atención permanente al cliente, correctamente afeitados, con la mascarilla quirúrgica, con las manos limpias, con el uniforme completo, los equipos de protección personal, que cada estación de servicio haya establecido, ¿no? Y obviamente en función de su salario, para que el cliente se sienta muy cómodo con usted. Pero además, no solamente es ese tema, sino es el proactivo, y siempre estar dispuesto a atender al cliente como si fuera lo más importante, y lo es para nosotros. El segundo paso, así como al cliente al principio le dimos la imagen, aquí quiero entrar, aquí da gusto entrar, pero ahora voy a ver cómo me tratan adentro. Y al ingresar el cliente espera que justamente sea tratado como el rey, como el principal, como la persona más importante en cualquier organización. Y si uno lo saluda con cortesía, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido a nuestra estación de servicio, ustedes le pondrán el que ustedes tienen, el que ustedes están. Eso es un tema sumamente importante, porque el cliente dice, aparte que me atiende muy bien, y me han atendido muy bien, también ahora lo que están haciendo es darme una bienvenida cortés, correcta, dentro de lo que yo esperaba y más. Recomendamos siempre mantener la distancia mínima de 1,5 metros, eso es un hecho que nosotros no queremos dejar pasar. Mantener la distancia mínima, esa distancia mínima de 1,5 metros nos asegura que estamos cubriéndonos y cubriendo a nuestros clientes. No recomendamos jamás emplear excesiva familiaridad, por más que lo conozca el cliente. Simplemente saludar con cortesía, señor, el despacho, cuál es el combustible, cuánto desea echar. Y si, por ejemplo, por alguna razón vinculada a temas de seguridad, voy a hacer que el cliente tenga que descender del vehículo, tengo que hacer también que las personas entre sí, con nosotros, estén a la distancia de 1,5 metros, con la finalidad también de manejarnos dentro de los protocolos de seguridad que hemos establecido. Verificar que estas zonas no tengan tránsito vehicular. Si voy a establecer islas donde se van a ubicar las personas que descienden de un vehículo, por ejemplo, para llenar gas o para echar gas, tengo que hacerlo en unas zonas donde tengan la seguridad de que no circulan vehículos o no hay un alto tránsito de vehículos. Recuerde, 1,5 metros, cuide el lenguaje. Son aspectos que nosotros reforzamos y trabajamos con mucha asiduidad y con mucha terquedad. Eso es parte de lo que nosotros queremos como parte del protocolo de atención al cliente. Entonces, fuimos a una estación de servicio de Petroproductos, los chicos y las chicas estaban bastante bien presentados, muy bien presentados, con el uniforme correctamente, con la mascarilla. Me atendieron bien, me saludaron correctamente, entonces viene el paso importante, la venta. En la venta lo que voy a hacer es hacer que el cliente tome los servicios nuestros, compre nuestros productos. Y en la transacción hay que buscar sondear las necesidades del cliente. Si desea gasolina, diésel, y siempre sugerir muy cortésmente, desea tanque lleno, desea que le llene el tanque, cualquiera de las formas, pero hay que ser muy cortés, sin que sea invasivo, sin que sientas me estás obligando a eso, ¿no? Entonces, además si hay algunos otros productos, ya sea aditivos o promociones o algo que la estación de servicios tenga dentro de su portafolio de promociones, también ofrecerlo. No se olviden que la estación de servicios es un mix entre venta de combustible y algunos otros elementos que le ayudarán al sostenimiento de la estación. Pero esos son aspectos que siempre debemos considerar también en ese proceso ya de estar entre la parte transaccional con los clientes. Entonces, son aspectos que no debemos descuidar y por el contrario, son aspectos que debemos ir reforzando. Y el cuarto paso es el que yo llamo el paso de la seguridad. Porque al cliente al decirle, ok, ¿qué le despacho? Gasolina, y él te dice cuál es el producto que va a necesitar, y yo le digo, señor, sería tan amable de verificar marcador en cero. Le estoy diciendo que tenga que la confianza que le hemos dado al entrar, además significa que estamos dándole la cantidad correcta, que le vamos a cobrar por la cantidad correcta que le hemos echado. Es el momento de que reforzamos la confianza del cliente.
Cuando le decimos al cliente, ¿podría verificar marcador en cero? Significa que le aseguramos un despacho correcto y le cuidamos su bolsillo. Cuando le pedimos muy cortésmente, ¿podría apagar su celular? ¿Podría apagar su motor? ¿O sería tan gentil de apagar su cigarrillo? Le decimos que estamos cuidando y velando por su integridad. Y no olvide nunca decir por favor, ya sea antes o al culminar la frase. Por favor, ¿podría apagar el celular? O si no, ¿podría apagar el celular, por favor? En cualquier circunstancia, lo que estamos haciendo es decirle de manera correcta, de manera asertiva, que nos interesa muchísimo su seguridad. Cumplidas estas buenas costumbres, proceda al despacho. Y viene el paso final, el paso 5, el paso es el cobro y la despedida. Es el momento de agradecer al cliente por habernos elegido. Y ahí viene, digamos, el ritual que tenemos o el protocolo que tenemos. Señoras, hemos concluido, pagará en efectivo o en tarjeta. En estos tiempos de pandemia se recomienda, obviamente, que tengamos la menor cantidad posible de contacto con el cliente. Por lo tanto, se recomienda que las estaciones de servicio puedan estar con sistemas de venta y comprobantes de pago virtual o electrónicos, ¿no? Siempre dentro de ese espacio que debemos tener de metro y medio entre el operador de la isla y el cliente. Si yo paga en tarjeta, en efectivo en tarjeta, correcto, permítame la tarjeta, y si es en efectivo, esto es la cantidad, permítame la cantidad, por favor. De sea boleta o factura. Se recomienda también aquí el uso de la facturación electrónica con la finalidad de minimizar todo tipo de contacto, ¿no? Porque de esa manera no estamos llenando, no estamos entregando lapicero, no estamos entregando documentos que hayamos utilizado con mucha frecuencia, ¿no? Para que evitemos estar en contacto con el cliente o la cercanía, no conviene la cercanía con el cliente. Luego la despedida asertiva, ¿no? Sigas educadamente diciendo, señor, gracias, o señora, gracias por venir a nuestra estación de servicios Petroperú. Ustedes le pondrán el apellido que corresponda. Vuelva pronto. Decirle, señor, muchas gracias, le agradezco el servicio. No se olvide de que nosotros siempre lo estamos esperando. Eso es lo que le estamos diciendo, digamos, psicológicamente. Es la despedida y lo que tenemos que también ahora, dentro de los protocolos de seguridad que tenemos, si desea el cliente, le ofrecemos un poco de gel antibacterial con la finalidad de que también se vaya y sepa que hasta el final le hemos cuidado de su salud. Hay que recordar que usted que me está viendo, usted que trabaja en una estación de servicio, usted es un embajador de Petroperú y por lo tanto al cliente lo conoce a usted. El cliente no conoce al gerente y al presidente del directorio, de manera que la mala imagen o la buena imagen que nosotros podamos transmitirle, y siempre para nosotros es transmitir una buena imagen, eso el cliente se va a quedar grabado y va a decir, aquí vengo y aquí voy a volver siempre. Ese es un tema que ustedes deben tener siempre en consideración. Ustedes son embajadores de la marca Petro Perú, embajadores de Petro Perú. Ahora, antes de empezar a las preguntas y respuestas, voy a presentarles un video, que es el video de este resumen del protocolo de atención al cliente. Lo van a ver ahora a través de un video corto y por favor presten atención y vayan pensando en sus preguntas para lo que viene en unos minutos. Las preguntas y respuestas a la doctora Francis Castro y un pequeño ejercicio que vamos a ver en breve. Petroperú presenta 5 pasos para una adecuada atención del cliente.
esta frase final, Petroperú y tú jugamos en el mismo equipo, es contundente. Estamos en el mismo equipo. Tenemos que todos estar pensando en hacer siempre lo mejor para nuestros clientes. Y bien, vamos a presentarles una sesión de preguntas, una sesión de una encuesta muy rápida para ver qué es lo que han entendido en términos de lo que ha dicho la profesora Francis Castro, y quisiera, como sé que están viendo la pantalla, quiero que ingresen a esta página www.menti.com www.menti.com y pongan el código 2004610 y díganos cuál es la respuesta que tienen respecto a la pregunta. La maniobra de Heimlich se utiliza en caso de... A ver, quiero sus respuestas, por favor. Una vez más, www.menti.com y usen el código 2004610 para ver a ver cuánto han podido captar del mensaje de la doctora Francis Castro. Ya tenemos 2 votos, a ver, quisiera algunos más, por favor. En caso de atragantamientos, A ver, vamos a esperar unos 15 segundos o 20 segundos más, a ver cuántos más. Por lo que veo, la mayoría obstrucción de las vías, aéreas, entiendo. Atragantamiento. Veo que sí han estado, a ver, vamos a ver, llegamos a uno más, llegamos a 10 por lo menos, y pasamos a la segunda encuesta. Muy bien, los felicito. A ver, vamos a la segunda encuesta. La segunda encuesta dice, bajo ese mismo código, en www.menti.com, y usando el código mismo que les he dicho, a ver, díganme, ¿qué significan las siglas PAS, que fue lo que describió la doctora Francis Castro durante casi toda la jornada? Ajá. A ver, otro más. Tengo ya 2 votos. A ver si recibimos algunos mensajes más, sería interesante. Ok, creo que esta vez porque sí, es proteger, avisar, socorrer, o protege, ayuda, socorre. A ver, Francis, ya que estás escuchándome, ¿cuál es? Sí. ¿Proteger, auxiliar o socorrer, o proteger, avisar y socorrer? ¿Cuál de los tres? ¿Cuál de los dos? Proteger, Protege, avisar, socorrer. ¿ya? O sea, no es protege, ayuda, socorre, no es protege, auxilia, socorre, es proteger, ayudar, socorrer. La que Proteger, es avisar, socorrer. socorrer. Ok, muy bien, gracias Francis. Muy bien, vamos a volver al panel, ¿no? A nuestro panel. Y vamos a
estamos ya en nuestro panel. Vamos a dejar de compartir. Ok. Muy bien, ahora tenemos dentro del panel de preguntas y respuestas algunas preguntas que quisieron hacer. Bueno, algunos nos han contestado a través del panel de preguntas y respuestas. Pero hay una pregunta, Francis, que te voy a plantear. Dice, tener un botiquín, a ver, la primera, buenas tardes, Estación de Servicio San Martín. La consulta es la siguiente, ¿es indispensable tener un botiquín de primeros auxilios en nuestra estación de servicio? ¿Y con qué deberíamos implementar nuestro botiquín? A ver. Sí es importante contar con el botiquín de primeros auxilios, botiquín básico, porque yo me imagino que sí tienen ustedes experiencia de haber tenido algunas víctimas, ¿no? Entonces, se debería contar con lo básico, y lo básico significa contar con gasas, con guantes, vendas, esparadrapo, agua oxigenada, básicamente eso, ¿no? O suero, pero el suero es un poco difícil de manejarlo porque no tiene tapa rosca, por ejemplo, de los sueros, ¿no? Hay que abrirlos con algún equipo, con algún sistema especial. Pero si contamos con agua oxigenada nos sirve de mucha ayuda. Como ustedes verán, no les digo que es indispensable el alcohol, porque el alcohol no se debe utilizar así nomás en cualquier tipo de herida, por ejemplo, ¿no? Si alguna vez nos ha caído alcohol en una herida abierta, uy, 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 cómo nos hace chillar. Entonces, el alcohol se utiliza para una herida que ha sido suturada, ¿no? Para ayudar a secar la parte que ha sido suturada y limpiarlo, pero nunca en una herida abierta. Entonces, para ello es mejor usar el agua oxigenada. Conforme. Una pregunta. Sí. Sigue, Francis, perdóname. Pero sí es importante que cuenten con el botiquín y con los guantes. Lo otro que tienen que tener muy presente es que no es solo contar con el botiquín y saber dónde está y cómo lo voy a usar. Tiene que haber un responsable que se encargue de verificar las fechas de vencimiento de los productos, ¿no? Porque después que pasan sus fechas de vencimiento, estos ya no van a estar estériles, ¿no? No nos van a ser útiles. Entonces, lo bueno es que estos productos tienen fechas de vencimiento de 3 a 5 años, pero igual deben de siempre alguien estar chequeando. Es fácil llevar un control porque es un material que no es abundante, ¿no? No van a pasar de 10 productos en que pueden tener un cuadernito donde lo anoten y le pongan, ¿no? Fecha de vencimiento, tal fecha. Entonces uno más o menos está viendo cuándo ya necesita renovarlo, ¿no? Pero eso es importante. Inclusive, nosotros no acostumbramos, creo, la gran mayoría, a chequear las fechas de vencimiento de muchos productos. Pero aunque no lo crean, hasta las vendas elásticas, las benditas que nos ponemos en la mano cuando nos golpeamos, en la rodilla, tienen fecha de vencimiento. También tienen fecha de vencimiento. Correcto, Francis. Mira, no tenemos más consultas. No. ¿Cómo debemos actuar si sufrimos un accidente por responsabilidad del conductor? Seguramente se refiere, por ejemplo, a veces puede pasarte la llanta por el pie, porque eso, digamos, es lo más frecuente. No creo que tengas un atropello tan grande, pero creo que alguna vez lo he visto en una estación de servicio que por un descuido, por estar no atento, le pasas la llanta por el pie de un trabajador, de un colaborador. ¿Qué se hace en esos casos? En esos casos, primero ubicar a la persona en un lugar más seguro, ¿no? Alejarlo de la zona de la lesión y verificar, porque hay que ver, porque de repente el peso del carro ha podido producirle algún tipo de fractura. Entonces, hay que movilizar el miembro, ¿no? Hay que buscar algún producto, algún dispositivo rígido que quede un poco recto. Inclusive nos podemos valer de alguna madera o de repente de algún cartón muy duro, si no cuento, porque es difícil que en unas estaciones cuenten con férulas, ¿no? Que ya son cosas muy especializadas y las vas a encontrar en una institución de salud. Pero contar con algo rígido como madera o un cartón grueso, ¿no? Ponerlo debajo por ejemplo, si este es el pie que han lesionado, yo le pongo en la parte baja y con la venda lo fijo.
¿no? Lo fijo, no es necesario apretarlo, solamente es fijarlo para que no se salga el apoyo y trasladar a la persona a alguna institución hospitalaria. Correcto. Hay una pregunta que dice, no lo entiendo mucho, pero trato de entender, tal vez no con toda la respuesta, pero con este asunto de la pandemia. Algunas personas, por ejemplo, escuchaba, tú sabes que hay muchas opiniones, ¿tú crees que sería bueno que, dependiendo de la estación de servicio, haya un oxímetro? A veces la gente llega, está con problemas respiratorios, para saber, decirle, señor, usted está con 90 y pico de oxigenación, de repente tiene que acudir a un centro médico. Tú eres la especialista, te pregunto, ¿qué sería bueno para estos temas de pandemia? Aparte del termómetro que ya imagino que la mayoría de las instituciones tienen, las Entonces no empresas la tiene. tienen. Sí, yo creo que para ser parte de esto, del manejo de la pandemia, que en realidad todos debemos ser parte de ello, sí es bueno. Por eso que muchos especialistas insisten que los oxímetros, antes que las pastillitas que repartían, hubiera sido lo principal en haber repartido en algunos sitios y que ya lo están empezando a hacer, por ejemplo, en algunas urbanizaciones, en algunos centros, como antes existía el vaso de leche o los comedores populares, les están dejando un oxímetro para que la persona que se sienta con ciertas molestias acuda o pida que le hagan el control y de esta manera ayudar a la gente a que no llegue a un cuadro más severo, ¿no? Entonces yo creo que ustedes son una buena opción porque cuánta gente quisiera, no tiene la facilidad de adquirir este equipo, que gracias a Dios ahora ha bajado de precio porque en la primera ola han llegado a costar como hasta 300 soles. Pero igual hay mucha gente, y nosotros conocemos la realidad del país, que no tiene para comprarse ni siquiera ahora, que están en promedio de 70 soles, ¿no? Entonces yo creo que sí sería útil porque ustedes pueden ver a una persona así, le controlan y si ustedes ven que la saturación está de 93 a menos, pueden sugerirle a la persona que debería acudir a algún centro hospitalario o algún médico que lo pueda evaluar. Porque la saturación, para conocimiento de todos, debería ser en una persona normal 97 a 100%, ¿no? Es el valor normal. Cuando ya empezamos a saturar de 95 hacia abajo, es que ya estamos teniendo algún tipo de problema. Y lo que quiero que tengan presente también es que el proceso de enfermedad, cuando ya la saturación empieza a bajar de 95, el cuadro avanza rapidísimo. Yo puedo tener ahorita 95 y mañana ya estar con un 88, ¿no? Y si yo no cuento, cuanto más horas dejo pasar sin ponerme oxígeno, sin recibir oxígeno, más se va lesionando el pulmón. Y entonces la recuperación va a ser mucho más lenta o me puedo comprometer más llegando hasta necesitar entrar a cuidados intensivos. Correcto, Francis. Bueno, hemos tenido un récord importante, hemos tenido más de 100 participantes en tu charla, pero en algún momento he visto 111, claro, considerando que estamos nosotros, 105, 106, y creo que es porque este tipo de temas despierta mucha expectativa. Yo creo que estamos al cierre, no tengo más preguntas. Voy a darle el paso, no sé si a Tani o veo al señor Francisco Alvarado para que cierren la conferencia, pero en todo caso espero las instrucciones de Tani. Tani, te estoy pasando el rol para que tú hagas de presentadora. Francisco, perdón, un segundo, Francisco, te voy a dar el rol de presentador al señor Francisco Alvarado, que es el subgerente de marketing. Francisco, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, gracias por la oportunidad. No iba a participar, pero de todas maneras estaba escuchando atentamente la charla. Gracias a ustedes como expositores por ser parte del equipo que difunde ese tipo de información importante. Agradecerle a estos 104 miembros del equipo también, de la red, de administradores y propietarios a nivel nacional que han estado participando y que han estado hasta hace unos minutos intentando ingresar, aunque no crean, porque han tenido alguna dificultad en la inscripción de su correo electrónico. Así que hemos estado ayudando ahí con Jessica en el backstage para que pueda ingresar. Igual esto esperamos tratar de colgarlo en YouTube para que puedan tener acceso en algún momento y sea de utilidad. Así que nada, agradecerles. Estamos en un proceso interesantísimo de cambio, como todos sabemos. Es un reto para nosotros como marca que este cambio sea percibido con los clientes, y parte importante de este cambio y de esta percepción es que realmente el consumidor lo perciba, que vea una buena atención, un buen servicio,
personas motivadas, ¿no? Personas con las medidas de seguridad adecuadas también, ¿no? Todo esto es un tema que entra por la parte de imagen, de visibilidad, ¿no? Y si no estamos capacitados, la verdad esto no se va a lograr, así que felicitarlos por darse el tiempo de estar esta tarde con nosotros, como lo estamos haciendo en este programa intensivo de capacitación virtual, y nada, pedirles que por favor se cuiden también, se cuiden mucho, tengan mucho cuidado, y nada, nos estamos viendo muy pronto. Gusto de verlos y gusto de haber escuchado la charla. Hasta luego, gracias. Gracias, Tani, también. Muchas gracias, Francisco. Gracias, Tani, y gracias a la profesora Francis Castro. usted. Y les recuerdo, los chicos, que en breve también les vamos a estar haciendo llegar ya los certificados para que tengan ustedes la acreditación de que han participado en esta importante charla. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Chao, Paco. Chao, hasta luego.